Buenos días, mi nombre es Merly Ángela Pérez Guzmán, soy estudiante de la Facultad de Enfermería en la licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Campeche. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un apartado importante en el protocolo de investigación. En general es los resultados. Para ello necesitamos saber cómo se realiza este proceso. Generalmente se tiene que realizar a través de un análisis estadístico con un programa o un paquete estadístico. En nuestro caso vamos a trabajar con el programa estadístico SPSS. Bien. El primer paso que tenemos que realizar es abrir el paquete estadístico SPS. Se nos van a mostrar dos ventanas. La primera es la vista de variables y la segunda es la vista de datos. Vamos a usar la vista de variables, que en esta nos va a permitir codificar nuestras variables. Previamente ya tenemos seleccionadas. Una vez que abrimos el paquete estadístico, vamos a proceder a la codificación. Tenemos que tener en cuenta que en el apartado de nombre solo se pone una etiqueta para, para poder identificar la variable. El tipo, ahí se especifica si es una variable cuantitativa o cualitativa. Depende de la clasificación. Vamos a ponerle, en nuestro caso, si es una cualitativa, se selecciona la opción de coma, y si es cuantitativa se deja en número. En ancho decimales eso se tiene que dejar igual, y en etiqueta ahí se pone todo el nombre correcto de la variable. Valores, depende. Si es una variable cuantitativa, ahí no se codifica, pero si es una variable cualitativa en la cual es dicotómica, se tiene que poner el valor de, por ejemplo, en nuestro caso pusimos sexo. 1 es igual a masculino, 2 es igual a femenino. O en su caso de que sea una variable cualitativa politómica, pues se van a codificar todos estos datos. Bien, en valores perdidos generalmente se tiene que colocar una cantidad en caso de que en alguna de las encuestas no nos den este resultado. Por fines prácticos nosotros vamos a usar el valor de 999. Todo se deja igual hasta codificar la medida de escala, que en nuestro caso, si es una variable cualitativa, tenemos que poner si es nominal o, en su caso, si es ordinal. Y si es una variable cuantitativa, solo se deja con la medida de escala. Bien, aquí ya tenemos un poquito el ejemplo de el sexo, la variable sexo codificada correctamente. ¿Qué es lo que le decía? Depende de la clasificación, se le va a poner si es numérico o coma. Aquí ya tenemos nuestras variables codificadas en el SPSS. Como se van a dar cuenta, todos van a tener ya su medida de escala de medición codificada. Ahora sigue lo que es el vaciado de datos. Una vez que ya tenemos el 100% de nuestras encuestas contestadas, igual que nuestras cartas de consentimiento previamente firmadas, vamos a realizar el vaciado de datos. Nos vamos ahora a la pestaña de vista de datos y tenemos que ir seleccionando cada folio y rellenarlo con la información correspondiente, ¿no? En nuestro caso vamos a rellenar 51 datos. Aquí ya tenemos cómo se codificó. Como es una codificación, podemos ponerle nada más el número. Por ejemplo, en sexo 1 es igual a masculino. Escolaridad 3, que está codificada como bachillerato. El esguince de tipo 2, el peso, frecuencia y temperatura, como son variables cuantitativas, se tiene que escribir el número. Bueno, ahora pasamos a la estadística descriptiva en el análisis univariado. Tenemos que tener en cuenta que para realizar un análisis vamos a primero identificar el tipo de análisis que se va a hacer. En nuestro caso vamos a empezar con el univariado, con las variables cualitativas. A estas, el análisis que se puede realizar son de frecuencias relativas y absolutas.
Para ello tenemos que en el SPS seleccionar el icono de analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y vamos a seleccionar la opción de frecuencias. Una vez que tenemos seleccionado esto, seleccionamos la variable a analizar y con la variable ya lista vamos a seleccionar lo que es lo que son las frecuencias, porque en nuestro caso estamos buscando la frecuencia y aquí nos va a salir abajito la frecuencia relativa y la absoluta, que son los porcentajes. Una vez que tenemos este resultado, vamos a copiar la tabla y nos vamos a una hoja de Excel, donde ahí podemos pegarla y modificar la tabla a nuestro antojo, porque recordemos que las variables cualitativas se pueden interpretar ya sea en tablas o en gráficos. Y una vez que se ha modificado, tenemos el resultado. En este caso lo vamos a pegar en la presentación de PowerPoint, donde tenemos una tabla. Importante ponerle el nombre de la tabla, frecuencia del sexo y la fuente donde estamos tomando nuestros datos. Y como les había mencionado, se puede representar en tablas o en gráficos. Para hacer la interpretación tenemos que verificar nuestros datos y podemos recalcar o remarcar ya sea lo que predominó o lo que fue menos. En nuestro caso ponemos del total de la muestra con una N de 51 se identifica un 56.9%, 29 que es la frecuencia, predominante del sexo masculino. Como les dije, aquí estamos remarcando lo que fue predominante. El siguiente ejemplo de nuestras variables es la frecuencia de la escolaridad. En este caso, tomamos igual lo que es el mayor porcentaje, que es del 52.9%, con una frecuencia de 27, predominante de la licenciatura. Y por última variable tenemos la frecuencia de grado de esguince de tobillo. Tenemos la representación en la gráfica, donde se nos muestra que solamente el 11.8% con una frecuencia de 6 de los encuestados han tenido un esguince de grado 3. Esto del apartado de gráfico 3, ese normalmente se modifica en el archivo de Word poniéndolo como un superíndice. Bueno, ahora vamos a seguir con las variables cuantitativas. En tenemos que recordar cuáles son las medidas que se tienen que realizar para el análisis estadístico univariado, que en general son dos, son las medidas de tendencia central y las medidas de desviación, de dispersión. Para ello tenemos que primero realizar un supuesto de normalidad, ya que debido a su tipo de distribución va a tener cuáles son los que se pueden realizar en desviación estándar, o por ejemplo, si son de una distribución libre, se tienen que realizar el análisis de la mediana, mínimo y máximo, y si son de una distribución normal, se realiza lo que es la media y la desviación estándar. Vamos a abrir el paquete estadístico y vamos a seleccionar la opción de analizar. En esta vamos a tener que en el mismo estadísticos descriptivos vamos a seleccionar lo que es explorar. Aquí vamos a seleccionar la variable peso. Nos vamos a seleccionar en estadísticos. Vamos a solo seleccionar lo que es gráficos con pruebas de normalidad. Se le da a continuar y después se le da a aceptar. Y nos va a arrojar estas tablas. Aquí nos van a dar las pruebas de normalidad, que se pueden usar dos, como Moro-Smirnov o Shapiro-Wilk, pero dependiendo de nuestro número de muestra, van a ser la cual vamos a usar. Si es menor de 50, es decir, 49, 48, 32, 12, vamos a usar Shapiro-Wilk. Pero si es arriba de 50, 50, 51,
80, 100, 200. Se tiene que usar Kolmogorov Smirnov. También se nos va a presentar el gráfico QQ y el gráfico de dispersión. Una vez que determinamos cómo es la variable, si es una distribución normal o una distribución libre, vamos ahora a realizar este análisis seleccionando igual la frecuencia, pero ahora tenemos que seleccionar la media, la moda, y la mediana, desviación estándar, mínimo, máximo y rango. Bueno, para poder determinar cómo es, si es una distribución normal o libre, primero tenemos que ver o plantear nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula, que en este caso tenemos el peso tiene una distribución normal, o una hipótesis alterna, que es el peso tiene una distribución no normal o es libre. Y nuestra toma de decisiones, que aquí tenemos que si P es menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Pero si es mayor de 0.05 se va a aceptar la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esta P es una significancia estadística que podemos encontrarla aquí. En este caso, nuestra P es de 0.046, que es menor de 0.05. Otro de las pruebas o gráficos que tenemos que ver son los gráficos QQ, que tenemos que ver que estén todos en la misma línea, siguiendo lo más posible a la línea que se muestra. En este caso vemos que hay mucha dispersión, no están juntos. Y en nuestro caso de dispersión, tenemos que no va siguiendo un orden. No importa cómo se vayan nuestros resultados, pero tienen que seguir un hilo. Aquí vemos que están todos dispersos. Teniendo esto en cuenta y analizado nuestra significancia, aunque normalmente la que tiene mayor relevancia es la prueba de normalidad, ya sea Shapiro-Wilk o como el poro Smirnov, vamos a realizar la conclusión. Como vimos, el peso tiene una significancia de 0.046, lo cual se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna, con un gráfico de dispersión y sin tendencia. Es decir, que el peso va a tener una distribución no normal o libre. Y luego entonces podemos emplear pruebas no paramétricas. Esa es la importancia de determinar qué tipo de variable es, si es con una distribución normal o libre, porque después se van a realizar pruebas paramétricas y de acuerdo a la clasificación que va a tener, va a ser si se realizan pruebas no paramétricas o paramétricas. Continuando, ahora sí, con el ejemplo, vamos a tener que una vez ya determinado su distribución, vamos a tener que en este caso la variable peso es libre o no normal y a se le saca la mediana, el mínimo y máximo y ya nada más se pone la interpretación que el peso con una media de 75 gramos con un mínimo de 49 y un máximo de 100 kilogramos. Igual tenemos que hacer lo mismo con nuestras otras variables, independientemente de si son cuantitativas de razón discreta o razón continua, o en este caso, si son variables cuantitativas con de valor de intervalo. En nuestro caso, la única de valor de intervalo es la temperatura, porque no acepta el 0 como un absoluto. Y tenemos igual la conclusión. En nuestro caso todas fueron no normales o libres. Y una vez que ya tenemos determinado todo este análisis univariado de todas nuestras variables, vamos a realizarlo en el archivo Word. Que aquí tenemos que poner nuestros resultados, la interpretación de la variable. Por ejemplo, del total de la muestra con una N de 51 se identifica el 56.9% predominante del sexo masculino y como les decía, se tiene que poner el superíndice del gráfico 1 y se pega nuestra tabla, nuestro gráfico. Así tenemos que realizarlo con las variables cualitativas y como ven, se puede usar ya sea de barras gráficas de pastel o en barras. ¿De qué va a depender esto? Si nuestra variable tiene menos de 5 elementos, se pueden usar las gráficas de pastel, como vimos en el caso de la variable sexo, pues solo es dicotómica, entonces solo tenemos dos opciones, masculino y femenino.
Y por ejemplo, para que puedan ver cómo se vería en barras, aquí tenemos la variable de la licenciatura, donde tenemos primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. ¿Ok? Ahora bien, para las cuantitativas tenemos algo diferente, que tenemos que poner en nuestra tabla los resultados de sus medidas de tendencia central y de dispersión, y para identificar cuáles son las cuantitativas de distribución normal, no, de distribución no normal, vamos a colocarle el simbolismo. Por ejemplo, aquí tenemos que las que tengan este asterisco van a ser medianas con un mínimo y un máximo. Y la interpretación, aquí ya nomás vamos a seleccionar la variable que queremos interpretar. Por ejemplo, en nuestro caso, la variable frecuencia cardíaca tiene una mediana de 77 latidos por minuto, en un mínimo de 60 latidos por minuto y en un máximo de 90. Y bueno, hasta aquí es este apartado de resultados. Como ya vimos, tenemos que realizar todo este análisis y eso sería todo de mi parte.